Bueno, muy bien. Bueno, muy buen día. Nos encontramos de nuevo en este estudio del hebreo. Estamos con los verbos en futuro y en esta ocasión vamos a estudiar los verbos que corresponden a la tercera persona, a la segunda persona en plural, ¿sí? La estructura que vamos a ver el día de hoy sirve tanto para el femenino como el masculino, ¿listo? Luego de esta estructura, de ver algunos ejemplos, vamos a ver nuestro cuadro, el cuadro donde hemos venido, bueno, donde hemos completado. Es como un maestro, ¿no? Ese cuadro, están los pronombres, el pasado y el futuro, ¿cierto? Entonces, la estructura que vamos a usar es el tifalu, ¿cierto? Tifalu. Y se usará con el pronombre atem y el pronombre aten, ¿listo? ¿Qué quiere decir este? Ustedes, o más bien vosotros y vosotras. Atem tifalu y atem tifalu. Bueno, entonces vamos a ver una cosa, es que vamos a empezar con las reglas que hemos venido viendo cuando se pierde uno de los shores de las palabras. Entonces, por ejemplo, cuando el shores empieza con diot, al, al, al conjugarlo, entonces va a perder la iot del principio, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, esta no sería la estructura que estamos viendo, tocaría cambiarlo por una tap y por la vap aquí luego de la ein, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el cambio. Yada es supo, o viene del verbo de saber o conocer, ¿cierto? Y con el atem será alguien que me pueda ayudar. Acá está mal, pero entonces ustedes me van a ayudar a corregirlo. Bueno, vamos a hacer un primer ejemplo para romper un poco el hielo. Vamos a hacerlo con el verbo yatsa, ¿listo? Entonces vamos a usar el pronombre aten y con el aten, entonces se pierde la iot, como está diciendo la regla, y en vez de la iot vamos a poner una tap. Aten tetsu, ¿cierto? Entonces ustedes se sentarán. Este es el verbo sentarse, ¿cierto? Aquí, ustedes sabrán, entonces será atem o vosotros, y la verdadera estructura será te, tet, tet, u, ¿cierto? Tet, u, ¿cierto? Entonces la dalet viene con esta sheva, miren que la estructura general viene. O viene la tap con la hirik, ¿cierto? Pero no siempre se va a comportar con la hirik, ¿cierto? Entonces ese es un pequeño cambio que sí va a suceder. Tet, u. Bien, esa será como la estructura básica. Bien, vamos a continuar con otra de las reglas. Y es que cuando el shores empieza con una nun, como lo vemos en estos dos casos, este shores se pierde. ¿Listo? Entonces, con el verbo natan, que es dar o dio, y lo usaremos con vosotros. Atem, titanu. ¿Listo? Titanu. Ustedes darán, ¿cierto? Con el verbo nasa, entonces vamos a empezar a pedirles un poco de colaboración. Voy a pedirle el favor a Mauricio. Ayúdame a leer entonces cómo será con el verbo nasa. Aten TCU. Tisú. Ah, sí, bueno, tiene el dagesh, ¿cierto? Tiseu, muy bien. Correcto. Entonces, como ya vimos, la nun se ha perdido. La nun se ha perdido. Entonces, generalmente, cuando empieza con nun y con diot, alguna de estas dos se pierde cuando va al principio. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una palabra que el shore solamente es de dos consonantes? ¿Cierto? Acá tenemos unos ejemplos. Gar es como, esta palabra la vimos ayer, que significa, puede significar ger extranjero, pero gar es como vivir transitoriamente, ¿cierto? No es algo definitivo, hay otra palabra para morar en un lugar. Entonces, voy a pedirle el favor a Claudia, ¿me puedes ayudar también? Si no está Armando aún disponible. Okay. Sería Aten Taguru. Taguru, ¿cierto? ¿Dónde está el shores? La Gmail y la Resh, ¿cierto?
¿Qué es lo que se hace? Se agrega esta VAB intermedia entre estos dos. La VAB sabemos que simplemente es una vocal, una vocal U. Lo mismo vamos a hacer entonces con este otro shoresh. ¿Listo? Entonces, por favor, Dani, si nos puedes ayudar con esta lectura. Sí, sí, More. Dice atem, tamuru, Tazuru. atasurupe. Sí, muy bien. Entonces, sar es de la palabra mover, moverse, ¿cierto? Acá está en pasado, movió. Pero, entonces, como esta es una estructura en futuro, será ustedes moverán, ¿cierto? Entonces, ya hemos visto, la regla general es que empieza con tap y termina con una VAP, ¿cierto? Si el shores empieza con yod, se pierde y continuamos con esta estructura. Si el shores empieza con nun, también se pierde y usamos la estructura. Ahora, si el shores es de dos consonantes, pondremos una VAB intermedia, ¿cierto? Que es lo que hemos estado haciendo, o hicimos con estos dos ejemplos. Bien, vamos a ver otros casos. Bueno, nosotros dijimos que los adjetivos podemos usarlos para construir verbos, ¿cierto? Pero también de los sustantivos podemos usarlos para usar verbos, ¿cierto? De ciertos sustantivos. Por ejemplo, este es un ejemplo de un adjetivo que significa pesado, kabet, ¿cierto? Pero de esta misma palabra también se construye una palabra que es kabot, que es honra, ¿cierto? Dar honra. Y de esta podemos construir entonces el verbo honrar. Entonces, bien, vamos a ver cómo sería. Vamos a pedirle el favor a Elizabeth, si me ayudas a leerlo. O Gabriel. Ah, ya, Elizabeth ya está. Aten, Atem, aten tejabedu, Tejabedú. Muy bien, exacto. Listo, entonces, aten tejabedu. muy bien. Tejabedú. Muy bien. Entonces, ustedes o vosotros honrarán, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Cuál es el shoresh? ¿Cómo vamos a reconocer el shoresh? Si reconocemos la estructura del futuro, o si está en pasado, o si está en presente. Pero aquí ya sabemos que la tab y la bab hacen parte de la estructura del futuro y el shoresh está en estas tres. Hay que llegar al shoresh. Siempre cuando tratemos de hacer una lectura, tenemos que tratar de llegar al shoresh y entenderemos de una forma más clara. ¿Listo? Aten tejabedu. Ustedes honrarán. Entonces, aquí empezamos por un adjetivo, pero vamos a empezar ahora por un sustantivo. El sustantivo libro, sefer. ¿Listo? Y vamos a ver cómo esta misma palabra, su shores, se transformará en dos verbos. ¿Listo? Voy a pedirle el favor a Gabriel. Ayúdanos a leer este verbo que está en infinitivo y la estructura para el futuro. Aten tisferu. Contar. Sí. Lisper. Ah, muy bien. Lisper aten tiferu. Lisper, que será ¿Ya? contar. Muy bien. Contar. Exacto. Y aten tisferu. Tisperú. Muy bien. Tisferu. Tisferu, sí. Entonces vosotros contarán, ¿cierto? Ahora, este mismo adjetivo se puede tener una variante del verbo, ¿cierto? Entonces voy a pedirle el favor a Rocío, me lo ayudas por favor a leer en el infinitivo y luego en el futuro. Relatar, ¿verdad? Sí. Sería, Shalom, les afer, Per. aten, tisa, tipsaru,
Tesaperu. Es con P, ¿verdad? Sí, es con P. Muy bien. Entonces, vosotros relatarán. Recordemos una cosa. Podemos usar vosotros o vosotras. ¿Listo? Atem o aten. Esto se puede usar para las dos. Ajá. ¿Listo? Bien. More, tengo una preguntita. Sí. Ahí donde leí libros a Sefer, donde dice Lisper, que es el chores, ahí es contar porque cambia. Sí, por ejemplo, Contar, Lisperú, acá el chores ha cambiado. Lisper, digo. Sí, Espera. pues cambia lo que es la frase. Ya no dice, por ejemplo, libros sino contar. Sí. Entonces la pregunta es por qué se puede usar para Pues decir. sí, porque cambia, es decir, si no entiendo ahí bien. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las palabras en el hebreo constan de raíces, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos y buscamos la raíz de esta palabra, es la samej, la pe y la resh. Entonces, alrededor de esta estructura se pueden construir muchas palabras. Se puede construir un nombre, ¿cierto? El nombre de una persona. Se puede construir un sustantivo, como es el libro. Se puede construir un verbo o también se podría construir un adjetivo, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, no se me ocurre ahorita con esta palabra, qué adjetivo, pero podría referirse a una persona que es muy contador de cosas, ¿cierto? O una profesión, podríamos aún con, Ya entendí. ¿sí? Entonces, con Gracias, More. un solo shores se construyen muchas palabras. Eso es lo que llamamos los mishkalim, ¿listo? El mishkalin, al cambiar el mishkalin, yo puedo cambiar un mishkalin para hacer un pronombre. O puedo cambiar el mishkalin para hacer un verbo. O lo puedo cambiar para hacer un adjetivo. Ese es el secreto, que las tres palabras le pongo un mishkalin diferente y me da una palabra diferente. Pero es el mismo shores, están conectadas todas. ¿Listo? Bien. Vamos a ver un caso especial que es con el verbo natá, ¿cierto? Que significa inclinarse. Natá. Se compone una nun, una tet y una g. Acá hay dos cosas ya bien especiales. Empieza con una nun. ¿Qué pasa cuando un verbo empieza con una nun? Voy a preguntarle a ver a... ¿Y ella desaparece? La nun generalmente desaparece. Generalmente la nun desaparece. ¿Cierto? Bien. Hay en algunos casos donde la hey cuando va al final, ¿recuerdan? Que lo hemos visto, cuando la hey va al final, en algunos casos también desaparece. ¿Cierto? La hey en ocasiones al final desaparece. Entonces vamos a ver, vamos a hacer un recorrido a través de los futuros. Vamos a hacer ese recorrido con todos los pronombres. Entonces ustedes ya lo pueden ver acá, pero voy a pedir su ayuda para poder leer. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con Katia, si me ayudas a leer, con Ani. Ani, Listo. Entonces, es Ani, T, ¿cierto? Que la TAP suena como Hola. como una T, ¿cierto? Entonces, que se cambió la NUN por una AL, ¿cierto? Ahora vamos a ver con tú, el pronombre tú. Por favor, Mauricio. Ata, tite. A, tite. Muy bien, te inclinarás. No te inclinaré, sino te inclinarás. Acá me incliné o me inclinaré. Más bien. Vamos con el siguiente tú femenino, Zoraida. Sí, Ate, sí. Ate, titi. titi. Cuando la lleva al final no suena. Aunque tiene agues, ¿no? Pero tiene... Sí, aquí aplica la regla que cuando va al final. ¿Listo? Titi. Dagesh.
Ajá. Entonces es tú o te inclinarás también, ¿no? Ahora, de nuevo, por favor, Helen, ayúdame con who U y T. y te. Muy bien. Él se inclinará. Dani, con he, por favor. Y tete. Y Tite. te. Ajá. Y te. ¿Cierto? Este ya lo escuchamos antes, ¿no? Lo escuchamos con el ata. Porque el he, el ella, se presenta de la misma manera que el tú masculino. Es igual, tite. ¿Listo? Son iguales. Entonces, lo que va a diferenciar es el contexto. Este es ella y este es tú, masculino. ¿Listo? Estos son, pues, pueden ser los más confusos, pero mientras nos adaptamos, ahí los vamos reconociendo. Claudia, ayúdame con anahnu. Es anachnu nite. Ni te, ¿cierto? Entonces, aquí, aunque el shores tiene nun, sí se perdió porque no hay una doble nun, ¿cierto? Ni te. Muy bien. Y, por último, si se encuentra Dorothy con atem. Entonces, Espera un momento. Buenos días, buenos días. More. Buenos días a los compañeros. Hola. Aten Muy bien. y tú. Y tú. Muy bien. Ahí está. Y tú. Listo. Entonces, ¿qué es lo especial de este shores? Que se pierde uno y queda como si fueran estos dos, pero entonces empiezan a acomodarse las nekudot, ¿no? Porque hemos visto que, por ejemplo, en el ani es efal, o tifal más bien, ¿cierto? Al. Entonces aquí no se puede agregar la otra con pataj, ¿cierto? Porque no alcanzan el espacio y las estructuras, entonces se empiezan a acomodar de una forma diferente. Se ve que siempre se van cambiando, acá con segol, hirigyot, aquí ni siquiera tiene nada, sino la bab de la estructura, que es esta, ¿cierto? Entonces, ese es el juego. Recordemos que atem se puede usar el mismo con aten. Titú. Aten, titú. ¿Cierto? Ahí podemos agregar este que nos faltó, aten, titú. ¿Bien? Entonces, vamos por último con unos ejemplos. Y aún Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Ah, no. תודה לך, השם. ספסיבה, השם. מרסי, גרסיאס, השם. נכדנתי בשבר, נכדנתי בשבר. More, una pregunta.